Buenas tardes, doctora Alpuche y compañeros. El objetivo de este video es explicar los principios de la educabilidad como objeto de la filosofía de la educación. Iniciaré primero con el término educación. La fundamentación científica de la educación incluye como aspecto necesario la reflexión filosófica acerca de la misma. La educación depende de las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales de un país, precisamente de ese momento histórico. Implica cuestiones íntimamente relacionadas y conformadoras del proceso, tales como la posibilidad, la necesidad y las condiciones y límites del proceso educativo. Fernández Ramona menciona que la educación necesita de dos elementos, uno con capacidad de influenciar, que es el educador, otro con capacidad de ser influenciado, que es el educando. Toda posibilidad educativa reside en una concepción del hombre como ser no totalmente determinado por la herencia o el ambiente. Por lo tanto, aceptar la libertad implica ser susceptible de transformación. Esta posibilidad dentro de la filosofía de la educación se conoce como educabilidad. El término educabilidad, según varios autores, se atribuye a Herbart y la define como una cualidad humana, conjunto de disposiciones y capacidades que permiten a una persona recibir influencias para construir su conocimiento. Relaciona la educabilidad con la ductibilidad y la plasticidad, términos que marcan la diferencia entre el ser humano y los animales. El primero avanza en un proceso educativo de forma consciente, ya que posee una ductilidad cognitiva elevada, gracias a la capacidad para dirigir cambios en sus esquemas cognitivos. La educabilidad es una categoría humana, como un conjunto de disposiciones y capacidades que permiten al hombre recibir influencias para construir su conocimiento. De ahí que la educabilidad, según Fliedner, radica en la posibilidad que tiene el hombre de formarse. A través de estas constantes asimilaciones de influjos que le homonizan, se va conformando la personalidad y su adaptación social. Es por ello, según Fermoso, que la educabilidad es una posibilidad y una categoría humana. Posibilidad porque significa viabilidad del proceso educativo y la afirmación de que la educación es factible. La aludida plasticidad de los seres vivos a nivel cuantitativo y cualitativo depende en gran medida del grado de complejidad de la estructura biológica, de tal forma que la educabilidad se refiere a un tipo especial de plasticidad que solo puede ser predicado por el hombre, porque supone un cambio intencional. Este debe ser diferenciado y desvinculado de lo biológico y ser dirigido a la finalidad propuesta. El hombre es educable porque es capaz de comunicarse y para hacerlo requiere de poner en práctica los mecanismos oportunos de apertura hacia los demás, lo cual determina su capacidad de elección a la hora de afrontar diversas situaciones. Ahora, Jasper defiende esta cualidad desde la corriente existencialista en el marco de la inteligencia y la libertad como potentes posibilidades de apertura. Sin esta última no es posible la educabilidad. Esta apertura va de la mano con la capacidad de comunicarse y debe entenderse desde los ámbitos el del saber y el de la relación personal. Son muchas las teorías que ubican la educabilidad en la dimensión psicobiológica del hombre como principio de conducta que posibilita la educación. Fliedner le llama formatividad a la capacidad del hombre de comportarse de un modo dúctil frente a los influjos educativos intencionales. Según Hubert, el hombre es un ser de aprendizajes porque su capacidad psicobiológica lo ha liberado de las conductas instintivas y genéticas, lo cual posibilita el proceso educativo a través de la personalización y socialización. A esto le llama educabilidad. Ahora bien, ¿cuáles son los límites de la educabilidad? García Carrasco menciona que los límites de la educabilidad son los límites fronterizos, tales como el biopsíquico, el social y el espiritual. Estos por separado, pero a través de acciones conjuntas e interrelacionadas, definen el espacio de la educabilidad. El ser humano tiene límites múltiples. Estos son de origen existencial, las ontológicas que lo condicionan, por lo que su perfectibilidad es limitada. El problema de los límites de la educabilidad radican en tres aspectos: la herencia, el ambiente
y juntos herencia y ambiente. Es comprensible que los condicionantes ambientales y sociales de alguna forma ejercen una acción educativa, sea positiva o negativa. Habría que preguntarse hasta qué punto llegan a configurar la personalidad individual. Existen varias posturas acerca del origen del desarrollo personal. Lambroso afirma que la constitución congénita de todo individuo ya tiene inscrita toda su evolución personal. Ahora bien, en cuanto al optimismo pedagógico, Quintana Cabanas afirma que la formación de la personalidad interviene en factores decisivos como los ambientales, con dos vertientes, la sociológica y la psicológica. La primera, demostrada por el socialismo clásico, afirma que un grupo social es una fuerza moldeadora del individuo, con un poder configurador absoluto, según Owen en el siglo XIX. La psicológica toma la postura de que la personalidad es plástica, es decir, se va configurando de manera progresiva según las experiencias a que se ve sujeta. En la concepción conductista expresada por Watson, el comportamiento se deriva de un aprendizaje de condicionamiento externo, así como lo demostraron Pavlov y Becquerel. Otra postura, llamada optimismo moderado, basa en el supuesto de toda intervención educativa es oportuna y necesaria porque es posible influir en la herencia. Bien, ahora hablaremos de las características de la educabilidad. Entre ellas podemos encontrar la personal, la dinámica, la intencional y la necesaria. En referencia a lo personal, se refiere a aquella exigencia individual e irrenunciable que genera la personalidad del individuo, es decir, su derecho a desarrollarse normalmente en función de las posibilidades de que dispone. La dinámica nos habla de aquello que supone libertad y autoridad, que son ineludibles en la educación, es decir, todo lo que rodea al hombre influye en la constitución de su personalidad y su esencia. La intencionalidad es en el ser humano lo autónomo en cuanto a ser individual, se refiere a la autodirección del individuo. Y finalmente la necesaria, sin ella el hombre se vería privado de la autorrealización, de personalización y de socialización. Por último, hablaré de las teorías espiritualistas. Las teorías espiritualistas se refieren específicamente a la libertad ontológica y la autonomía existencial frente a la presión de lo orgánico, apertura al mundo que lo rodea y objetividad de ser determinado por la manera de ser de los objetos mismos. El espíritu es la explicación suprema de la educabilidad, ya que para ser educado, la condición primordial es no estar preparado ni determinado de antemano. Muchas gracias.